Ellos liberan presos y hoy les dan a los presos internet y celulares en las cárceles. Por eso la gente tiene miedo, porque sabe que los presos andan sueltos, los largan como si no pasara nada. En el año 2019, en la Argentina, se liberaron 16.000 presos. En el año 2020 se liberaron 9.000. ¿Quién eliminó los inhibidores en las cárceles de Santa Fe? En el año 2017, y invito a que los argentinos chequeen en Google, lo eliminó la señora Patricia Bullrich. Milei quiere liberar las armas y con las armas liberadas, ¿saben dónde caen? En manos de los delincuentes, de los narcotraficantes. Lo que nosotros proponemos es que se respete la ley de armas que existe, tal como existe, y no como actúa hoy, llena de restricciones que lo único que hace es favorecer a los delincuentes. Pero parece que está muy seteada. Por favor, suéltese un poquito. Yo voy a entrar a Rosario con toda la fuerza y a todos los territorios que están tomados por el narcotráfico, con las fuerzas provinciales, las fuerzas federales y si hace falta las Fuerzas Armadas Argentinas. ¿Qué tienen para mostrar? Porque cuando era ministra su orgullo era sacarse fotos en un secuestro de 25 porros. Literal. Lo tenés a Barbonuevo que te banca la campaña. ¿Con qué dinero? ¿Vos creés que vas a cambiar algo con tantos chorros adentro de tus listas, Milei? Bullrich, vos también tenés un montón de gente en tus listas que viene de otro lado. Pero parece que tenés un problema con la inflexibilidad y mientras que vos sí podés lavar tu pasado de montonera asesina, nosotros, digamos, otros que solo gritamos y decimos cosas, no podemos cambiar. Miriam, votaste con nosotros 24 leyes en el último año y solo 2 con la libertad avanza. ¿De verdad para vos es lo mismo Milei que nosotros? Si querés enfrentar a la derecha, votá a la izquierda, porque ellos ya gobernaron y fracasaron. Y además, ¿sabes qué? No estamos en un balotaje, Sergio, no te apures. ¿Tus números quién te los da? ¿Insaurralde que te dijo que vale 500 pesos el bote que se compró, el yate que se compró? Cometí un hecho gravísimo. Le pedí la renuncia al cargo, le pedí la renuncia a la candidatura y no todos somos lo mismo, Patricia. Vos nunca pediste la renuncia de Milman. Dijiste que venías a sacar las papas del fuego. ¿Y sabés lo que hiciste? Nos hiciste puré. El previaje cambió el sector turístico definitivamente en la Argentina. Y a lo largo de las últimas semanas los economistas de Bullrich dijeron que lo iban a eliminar. ¿Lo van a eliminar sí o no? No me vengas con plancitos que llevan a los chicos de vacaciones a Bariloche. Massa, el país entero se pregunta, ¿cuándo van a dejar de afanar? Te quiero decir, Patricia, que ser vulgar o hablar canchengue no te va a hacer más popular de cara a la elección. Y no alcanza con gritar para correr o corregir la mala performance electoral que estás haciendo. La suba de las penas en los delitos de corrupción fue parte de las leyes, del paquete de leyes que yo planteé entre el 2015 y el 19 siendo diputado. Sería bueno que votes la ley que nos permite saber quiénes son los familiares que fugaron plata a Estados Unidos. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, noche de lunes en la televisión pública, con un resumen de lo más picante, de los idas y vueltas, de los cruces de ayer por la noche, donde estuvimos con el señor Pablo Caruso y todo el equipo de la televisión pública, trabajando en la Facultad de Derecho en el debate presidencial. Los debates tienen una previa, la comentamos muchísimo, también el durante, ayer lo vivimos, y el día posterior se convirtió en algo muy importante, porque habrán visto que parte de los equipos de campaña y los mismos candidatos y candidatas se preocupan por dejar establecido, bueno, quién ganó, quién perdió, quién salió mejor parado o parada, o tratar de corregir algo de lo que haya ocurrido en el debate. Es decir, es como que la segunda bola o el día después es tan importante como el debate para tratar de fijar posiciones respecto de lo que pasó. Y de hecho hoy se dieron distintas definiciones importantes, graves, ya las vamos a caracterizar, sobre todo alrededor del momento económico. Sí, a ver, básicamente salieron todos a dar entrevistas. Sí, en televisión, en radio, por stream, digo, salieron todos a explicar lo que pasó anoche. Bueno, de eso vamos a hablar hoy en Desiguales. Hay mucho más, pero como entremos un poquito más tarde, vamos a ir rápido hoy, Dale. De lleno nos metemos en nuestro primer living. 3 mujeres que vienen a analizar y también una de ellas a vendernos un programa que se lanza en la televisión pública. Pero las voy a presentar. Estamos con Gina
Gilda Wilkel, consultora política. Estamos con Daniela Barbieri, socióloga, magíster en comunicación política, directora del Observatorio Pulsar, que ayer en vivo, durante el debate, fueron haciendo un estudio interesante que nos viene a contar, bueno, qué arrojó así de primera vista. Y está nuestra compañera Flor Halfon, que es colega, pero además viene a presentar Crónicas de Campaña, que se estrena hoy, 22 horas, en la televisión pública. ¿Cómo están las tres? Muy bien. ¿Qué tal? No sé quién quiere arrancar. Gila, tu primera apreciación sobre el debate de ayer, también en comparación con el primero, ¿no? Bueno, primero déjame aprovechar y decirte en cámara qué bien que estuviste en la moderación del primer debate. Gracias. Parece que espectacular. Bueno, a ver, hubo diferencias entre Bueno, entre esa el primera primero... diferencia es que no estuve. Pará, no estuviste, por supuesto. Pero bueno, además de eso me parece que hubo show político en el sentido... más lato de la palabra, que fue show de contraste, ¿no? Digamos, fue mucho más duro, fue mucho más de embate, de pecheo, ¿no? Digamos, para empezar, digo, hubo una de las participantes, Patricia Bullrich, que logró tener una performance, te diría, más aguerrida, cosa que no logró mostrar en el primer debate. Creo que Sergio Massa fue el gran blanco del grueso de las críticas, creo que salió airoso también. Lo veíamos recién, cuando ves los fragmentos, lográs volver a percibir cosas que ya, digo, que por ahí las ves en la primera mano. Y después a Milei lo vi un poco deslucido en relación con el primer debate. Creo que esto tiene que ver con que no trabajaron los temas donde él se siente más cómodo, ¿no? Digamos, me da la impresión de que eran temas medios esquivos. Bueno, así que, supieron llevarlo ahí también, ¿no? Con las repreguntas o con las interrupciones. También con la es réplica. cierto, supieron llevarlo ahí. Bueno, yo te diría igual, o sea, mostró algunos límites, ¿no? Me da la impresión. Así que eso yo te diría que es como la primera caracterización más o menos general. Después podés entrar a ver, digamos, cosas puntuales como para enriquecer todo este fenómeno. Daniela, ¿qué hicieron con Pulsar y qué 3 o 4 cosas podríamos decir como conclusión? Ahora ya nos metemos quizá más profundamente en otro detalle. Bueno, hicimos una investigación en la cual el objetivo es medir cuál es el impacto que tiene el debate en los electores. Es una investigación que se hace en vivo, pero que tiene distintos estímulos de investigación que se van, por decirlo de alguna forma, encadenando, ¿no? A un grupo de votantes que se los selecciona por preferencias electorales, se los divide en distintos grupos, el característico grupo focal, por decirlo de alguna forma, en distintas salas, pero se los estimula con distintas instancias de investigación. Primero una encuesta predebate antes de que comience, luego ven el debate en vivo y van con un slider que tienen en su propio teléfono marcando hacia arriba y hacia abajo cuáles son los impactos del discurso político que más les llaman la atención. Termina el debate, se les hace otra encuesta, después se abre toda una sesión de grupos focales y después el viernes de nuevo, 5 días después del debate, vamos a volver a preguntarles qué les pareció, qué quedó, el ciclo noticioso que Mella hace, digamos, en esos electores. O sea, eso como, sería además del debate, en general. el recorrido posterior de lo que dejó el debate. Porque, por ejemplo, una cosa es la recordación que tienen los electores apenas apagás la pantalla y otra cosa es lo que sucede en toda la semana con el círculo de noticias y cómo se va espiralizando la conversación. Muchas veces, o lo vimos en 2019, que tenés, digamos, pago caliente y cobro frío. Es decir, al terminar el debate parecería que los impactos son mayores a los que luego ese residual deja un par de días después. Muy bueno, pago caliente, cobro frío. Es muy bueno. Muy bueno. ¿Eso lo que demuestra es que en realidad a nadie le cambia el voto? No necesariamente. Lo que vimos en 2019 es que las modificaciones de esas preferencias son marginales, es decir, que ese impacto va del 1,5 a 1 punto en la intención de voto. Ahora, esa marginalidad que clasificamos en 2019, tenemos que corroborar qué pasa en este debate, sobre todo en una elección que se está dando ajustada, que se está dando en esos márgenes, sobre todo de cara al ingreso al balotaje. Claro. Tengo muchas más preguntas sobre el estudio, volvemos, pero bueno, es cierto que no puedo pedirle resultados sobre algo que ocurrió ayer y que no terminó No, pero aún. algunas definiciones tienen y ahora las vamos Algo a preliminar compartir. tenemos, trabajamos bastante todo el día, pero preliminar. Bien. Bueno, ¿y Flor Flor? Halfon, ¿qué onda? Estuve paseando con los candidatos. No, estaba pensando que porque de cara a
a este debate un poco que estábamos mirando qué era lo que iba a hacer Patricia Bullrich en relación, por un lado, a lo que se está diciendo respecto de los números, porque por un lado no terminamos de creer en las encuestas, por otro lado miramos las encuestas y entonces se habla de un posible balotaje entre Massa y Milei, si es que Milei no gana en primera vuelta o no sucede alguna otra cosa en esta semana. Bueno, en el equipo de campaña de Massa dan como un atributo positivo haber instalado la idea de que hay una escena de balotaje y que en esa escena están Massa y Milei, digamos. Y quedaron satisfechos, entiendo, con lo que sucedió ayer, que no es que sienten que fue un gol atrás del otro, sino que hicieron lo que fueron a hacer y lograron lo que estaban buscando. Pero la cosa era que iba a hacer Patricia Bullrich y me parece que puso los 5 delanteros, los que tenía, los que logró comprar su club y bueno, por lo menos se la jugó más, trastabilló un poco al hablar, pero a la vez dejó algunos mensajes concretos de lo que quería decir. Bueno, eso está en lo debate, que pasa es que habías tenido una muy mala performance en el primer debate también. ¿Pero qué es mala También tuvo performance un problema y qué de es buena? salud en las dos, pobrecita. O sea, Mala, mala. Pero qué mala y qué buena. No, porque si vos decís, pero espera, le fue Sheila, mal en el rebote. yo ayer de entrada, cuando terminó, a mí me pareció que había sido todavía más deslucido que el primero. No. Porque salió a gritar más, yo decía modo termo, salió en modo termo. Muy vulgar en el hablar, muy directa en el mensaje. Ahora, ¿qué es mejor y qué es peor? Si resaltó más, ¿con eso te alcanza para que una performance, un debate haya sido bueno? A ver, ¿O es contenido, o es cómo respondió? A ver, yo te diría, es mejor la performance porque fue más genuina en el sentido de que ayer mostró una figura mucho más ajustada a lo que venía mostrando en la campaña de las primarias. A lo que te venden un punto. A lo que te diría, yo te diría el carácter. Al carácter que ha transmitido hasta ahora en toda la campaña. Entonces, en la medida en que muestra algo de autenticidad y fidelidad al personaje que llegó hasta acá, que le ganó a Larreta, que logró, bueno, que logró lo que logró hasta donde lo logró, bueno, me parece que podríamos decir, es el piso mínimo que uno le pide a un candidato. En el debate anterior creo que estuvo por debajo de ese piso mínimo. En las preguntas incluso, no sabía bien qué preguntar, yo no sé si se había perdido, se le habían traspapelado o qué. Insaurralde no se había nombrado cuando había sido la noticia el día anterior. Digo, había varios motivos, me parece, para que Bullrich no haya estado a la altura en el debate anterior. Y leer a lo loco, leyó. En esta última, bueno, hubo algo de lectura, pero también hubo, porque ella es una dirigente que habla bien en la barricada. O sea, realmente tiene una buena performance en la barricada. Y estuvo realmente encorsetada en el primero. Entonces, realmente yo creo que es asombrosa la diferencia de performance entre el primero y el segundo. Hubo diferencia. Y después, por supuesto, está en a quién está dirigido ese cambio de actitud, que evidentemente no soy yo. Pero lo que yo vi es una candidata que sabe que se está quedando afuera y que tiene que dar manotazos de ahogada para tratar de llegar a esa escena. Ahí yo la vi deslucida, desprolija. Bueno, insisto, es muy subjetivo. No Abusó sé, un poco de sus pocos recursos también. O sea, habló de Insaurralde, repitió lo de Insaurralde, después habló del bote, el yate. Había una insistencia en el recurso. Pero en definitiva... Y en un tono, recién cuando habíamos el tono más elevado que el resto de yo creo que la novedad... ¿Quiere decir algo, Daniel? A ver. No, que coincido con Sheila en que volvió a ser ella, en algún punto, esa identidad que la llevó hasta el lugar donde está. Y lo que nosotros vimos ayer, sobre todo en el impacto de su mensaje, es... Lo que venimos estudiando en los debates es que cuanto más atacás, siempre es mejor que una buena defensa. Y ella ayer se dedicó a atacar. Cuando atacás, también arriesgás. Y así es como le fue. Tiene impactos positivos de los mayores del debate, que los tiene ella. Tiene uno de los 3 impactos de mayor en discursivos del debate. Y también tuvo alocuciones que no fueron buenas. Pero bueno, en ese arriesgue necesita arriesgar y ser audaz para lograr meterse en el balotaje. Me parece que en ese sentido fue acertado en términos de la estrategia que eligió. Si perdiendo 2-0, sacás los defensores y pones delanteros podés perder 3-0 o podés terminar 2-1. No, está bien, también es el momento de la discusión política, ¿no? Vos no sos el público, Carlos. No, está bien, yo no entiendo eso, está bien. Quédate tranquilo que vos no te iba a buscar. Está bien, pero también evaluemos para qué sirve un debate, qué es lo que le da valor hoy a la discusión política pública. Bueno, pero yo hablé hoy con algunos funcionarios de... Sí, perdón, interrumpo solo. Si gritar y salir a atacar, eso es una buena performance, que por ahí lo es y por ahí tiene eficacia, tenemos un problema serio de discusión política. Perdón, Flor. Bueno, pero es como dice Nico, según para quién sea el mensaje. Entiendo que en su entorno estaban contentos con la idea primero decían, ¿tuvimos mejor o no? Claro. Bueno, funcionó.
Y bueno, iban a buscar eso en definitiva. Pero además, si lo que ella vende es el coraje, es la fuerza y todo eso, es algo que no había demostrado en el primer debate, había salido completamente debilitado. Para mí ya hay una gran victoria y es que después de este debate no se convirtió en meme, que en el primero sí le pasó. Claro. Y eso no es menor, digamos, más allá del chiste del meme. Cuando vos te transformás en un chiste en las redes sociales, es un impacto muy negativo. Esta vez no le pasó. Demostró algo más parecido a su personalidad y además por lo menos se entendió que lo que fue a hacer. Fue a decirle a vos sos Insaurralde, vos sos la corrupción, y fue a pegarle a Milei por su flanco más débil. Le dijo, vos que querés tener armas para que los pibes se maten, que es curioso porque ella también lo dijo, no entiendo cómo nadie se lo recordó. Ya había dicho que quiere andar armado, que anda armado, que la Argentina es un país libre, rarísimo que nadie se lo haya recordado. Y después le pegó por la venta de órganos, porque usás mogólico como insulto, porque le decís viejo meado a los ancianos. Entonces, para mí lo hizo mejor. Lo dijo más claro, se entendió qué es lo que fue a hacer y además eso que uno puede identificar como un griterío es su forma, es su mecanismo, es el mecanismo que la llevó a ser la candidata de Juntos por el Cambio. Y le hizo pisar el palito a Milei, que le dijo, vos también tenés chorros en la lista, prácticamente. Vos también, le Claro. dijo. Tenemos lo que mejor midió y lo que peor midió de Patricia Bullrich. Entiendo que esto ya es preliminar, digo bien, del estudio de Pulsar. A ver, lo que más le garpó fue cambiar el Código Penal para que nunca más un violador, un asesino pueda andar por la calle con tranquilidad. Van a purgar sus penas como las tienen que purgar. Y lo de menor impacto fue, como ministra de Seguridad, ustedes saben que yo los protegí y los llevo en el corazón. A ver, explícanos un poco, Dani. A ver, me parece interesante esto en relación a lo que veníamos hablando. Una cuestión es su impostura, ¿no? Cómo estaba en términos de carácter en el debate, que es más, en los votantes de Unión por la Patria, cuando Massa le dice, por ser más vulgar no vas a ser más popular, es uno de los impactos positivos que tiene Massa en su propio segmento de votantes. Ahora, cuando salís de esa burbuja, digo, estos son los impactos que tuvo Patricia Bullrich en el electorado en general. Y hay un tema que me gustaría aclarar, que con el tema del Código Penal, fue una de las temáticas de mayor valoración, no solamente en Patricia Bullrich, sino cuando lo menciona Schiaretti. Sí. Entonces digo, acá hay un consenso que nosotros también lo hemos visto en un estudio que hicimos a principio de año, que lo llamamos de creencias sociales, en que hay una demanda más generalizada respecto a cierta reforma o endurecimiento de ciertas penas, y los dos machearon, por decirlo de alguna forma, positivamente dentro de los mayores impactos del debate en general con esta frase. Y la otra le interpreto que le ha pasado a otros candidatos, por ejemplo, le ha pasado a Massa cuando dice la única clase de hombres son los que trabajan. Bueno, son los momentos más bajos porque definitivamente están dentro de algo como muy preformateado, coacheado, ¿no? Esta idea de, bueno, yo los protegí, los llevo en el corazón, me parece que ahí genera como un poco de rechazo. ¿Se lograron ver si lo muy coacheado resta? ¿Y si ya lo pasó en el espontáneo? debate del 2019, los momentos en los cuales las frases parecen muy armadas, que van fuera, pierden espontaneidad, pierden autenticidad, inmediatamente bajan en los impactos de la audiencia, independientemente de los votantes de quien sean. Mirá. Notable, Gira, lo que decíamos recién, y eso lo damos como una primera impresión ayer, Luli. Si te acordás que la agenda de la gran mayoría de candidatos y candidatas es de centro a la derecha en materia de seguridad. Sí, Es por supuesto. de punitivismo, digamos, Sí, ¿no? sí. Muy fuerte eso. Sí, sí, muy... Viste, o sea, es un tablero que arranca del centro, Sí. ¿no? Digamos, del Sí. centro hacia la derecha. Entonces, creo que eso es también parte de una virtud o una oportunidad o una, bueno, no sé, o un camino sinuoso que transita Massa, ¿no? Digamos que es en simultáneo la encarnación de la oferta de centro y de izquierda, ¿no? Digamos, y creo que, a ver, en algunos temas, como seguridad, está un poco más corrido al centro, hay otros temas donde está más corrido a la izquierda, Claro. y creo que ese pivoteo es un activo y es también parte de esa personalidad ambigua que tiene Claro. Massa, ¿no? Digamos, y que... Es Unión por la Patria, iba a decir, ¿no? Más allá de Massa también ese pivoteo, porque Sí, claro. allá adentro... Este momento de Unión por la Patria Este Es momento este Unión por la- momento Unión por la exacto. Patria. Si les parece, compartimos un informe que hizo hoy Flor Alcaraz. Salió a la calle a preguntar, bueno, che, ¿vieron el debate? ¿Qué opinas? Esto consiguió. Después del debate presidencial salimos a conocer cuáles son las primeras sensaciones que dejó esta conversación entre candidatos y candidatas. ¿Cuál es el termómetro de la calle?
Yo ya tenía mi voto decidido, pero creo que está bueno también escuchar las propuestas que traen los otros para saber si uno está de acuerdo o no. Y también lo que dice la derecha, ¿no? Lo que dice Milei, lo que dice Bullrich, que va a cumplir, que no, porque se estuvieron contradiciendo varias veces también, así que nada, creo que es un poco terminó como exponiendo. La persona que más trajo los debates importantes fue Bregman. No está del todo así realmente. Tampoco me defino después lo sigo pensando, hasta el último momento lo voy a seguir pensando. Es más que nada una lucha a ver quién pone en peor situación al otro. Me gustaría que pasen cosas buenas, que no se olviden de los jubilados, que no se olviden de los niños, que no haya tanta gente durmiendo en la calle. ¿Tenés tu voto decidido o...? Mi voto lo tengo decidido ya hace bastante tiempo. Gracias a Dios no me hizo falta mucho para poder decidirlo, ¿no? Es cuestión de sentido común, nada más. Lo único que sí tengo claro es de que con los mismos de siempre no se puede hacer nada, que es lo que dice este muchacho Milei. Trabajar 20 horas por día a los 50 años me parece injusto. Vi el debate, como vi el anterior también. El voto no cambió. Me gustaría escuchar las propuestas de Massa, digamos, son claros, se conocen. De los otros espacios no... Más allá de la dolarización, que incluso economistas del espacio de Milei dijeron que salen todos a decir que es bastante poco probable y muy difícil de realizar. Y después nada, Bullrich es un cúmulo de agresiones sin sentido. Bueno, una muestra, digamos, ¿no? Un recorte aquí en la ciudad de Buenos Aires de distintas expresiones de cómo impactó el debate de ayer en la calle. Se refleja también esto que decían recién, ¿no? Que es muy marginal lo que puede cambiar un debate respecto de alguien que ya tiene una decisión tomada. Ahora, pero que es un margen que importa, ¿no? Sí. En algo tan cerrado. Ahora, algo que aprendí del libro que forma parte Daniela, que es Debatir para Presidir, y me parece bueno traerlo. Se habla siempre del debate Nixon-Kennedy, ¿no? Como el ejemplo de los debates pueden marcar el rumbo de una elección, los debates pueden poner un presidente. Es una elección muy pareja. Lo que hubo en todo caso ahí fue una pequeña inclinación. No es que le ganó por 10 puntos después cuando estaba todo más o menos al revés, ¿o no? Tal cual. Y aparte me parece que nosotros también entramos en un capítulo original de cara si vamos a este balotaje, porque el balotaje que vivimos en 2015, que fue el primero que tuvimos, era en un esquema del electorado muy polarizado. Ahora vamos a ir hacia un posible balotaje donde va a quedar un segmento de la población huérfano, es decir, huérfano de una oferta política. Y ahí me parece también que va a ser muy interesante cómo puede afectar a una semana anterior, que va a ser la elección de noviembre, el balotaje, el debate presidencial del balotaje. Claro. Digo, en relación a este efecto que marcás de los debates. Ese va a ser, sí, por ahí más específico. Y va a ser importante, porque vos tenés un segmento de la población que va a haber quedado sin oferta, sin menú, claro, y va a tener que ir a elegir entre los dos candidatos y se van a debatir a una semana de que tengas la posibilidad electoral de elegir, bueno, cuál va a ser el próximo presidente. ¿Cuántos eventos de 40 puntos de rating tenés en el marco de una campaña, digamos, ¿no? Con la atención tan cautiva. Claro, porque aparte por las fechas se da exactamente a una semana exacta, Claro. con lo cual, digo, ahí se va a jugar mucho los dos que pongan en juego en ese debate. ¿Nico? Había, para mí fue poco sutil, pero muy notable cómo Massa en 2 o 3 intervenciones apuntó a las mujeres. Poco sutil, es Habla verdad. mucho de las madres. Sí, porque fue incorporado, Sí, digamos, sí, fue sí. como muy concreto, digamos. Incluso el momento de la actuación de Forzado. para Milei, porque no sé qué. Lo que yo sabía, que me constaba, es que había un documento que circulaba Unión por la Patria, que le habían hecho algunos asesores, entre ellas las personas que vinieron de Brasil, que trabajaron en la campaña de Lula da Silva, en los que consideraban que ahí había un electorado posible en un universo acotado, digamos, entre los votantes de la reta que Bullrich no puede retener, que ahí hay como 2 universos, jóvenes y mujeres, donde Massa podría captar algún voto extra. Ahora, yo leí el preliminar y el segundo de Pulsar y vi que no detectaron que Massa haya tenido especial impacto en las mujeres. No, porque las frases estas que vos marcás, que fueron directamente apuntadas hacia el electorado de mujeres,
Es más, tuvieron impactos negativos en el discurso y en los grupos focales que abrimos después las preguntas, se sintieron como muy impostadas, como esta no necesidad, la frase esta de como de defensa de masa de las mujeres fue bastante criticado, pero me parece ahí que hay un punto en el cual una cuestión es la estrategia previa y que creo que es acertada, Gila lo puede sostener mejor con los datos que tienen en relaciones en que hay un segmento a buscar ese voto de mujeres. Ahora hay que ver si la vocería es el mismo, ¿no? O si conviene que esa vocería sea interpelada por otras mujeres del espacio. Digo, bueno, esa es una cuestión quizás a revisar. Sí, yo coincido con lo que estás planteando, creo que estratégicamente es correcto. O sea, está bien ir a buscar el... Creo que... El problema no es el qué, sino el cómo, digamos. Exactamente. Recién Daniela planteaba la idea de lo marketinero no termina de funcionar muchas veces, ¿no? Y entonces ahí lo ves como hasta aquí llegaste, te voy a poner un freno. No, digamos, salió mal. O sea, tuvo mal la performance. Las voy a defender yo a ellas, además. Claro. Dijo. Mismo fue criticada esta idea de la madre, cuando habla como, te habla a vos que sos madre. Sí. Digo, como, Hoy dio 3 entrevistas más y sostuvo las 3 entrevistas. Sí. O sea, claramente hay una cuestión estratégica ahí porque se filtran todas las notas. También hay algo que igual me parece no menor, que Milei directamente dijo que no existen los femicidios, Sí. ¿no? O sea, por un lado hay por ahí pasó algo bastante forzado o rápido. lo que sea de intentar empatizar, pero por otro lado hay una cosa de decirte, los femicidios ni existen. Me parece que ahí, no sé si esto se midió o no, pero hay algo de, no le importa nada. Directo, o sea, habla de... Que la figura de femicidio no tenía ningún sentido porque ya estaba... Sí, pero el digo, resto de las si reglas la figura no te importa, si Sí. crees que somos potenciales donantes y tiene que haber un mercado de regulación para que vos me des un riñón y demás, bueno, hay una deshumanización absoluta del ciudadano. Pero en el caso de Massa creo que en este tema puntual, que es la agenda, digamos, de las mujeres, me parece que le funcionó mejor la parte propositiva, es decir, cuando habla del salario y la desigualdad, que es por lo menos en lo que hemos medido, que cuando intenta interpelar desde otros lugares, que se pone más en un lugar o como de aliado o defensor. Claro. Entonces me El parece que aliado ahí nunca hay garpa, como- ni en la vida Ahora, no garpa el aliado. Gila, te quiero hacer una pregunta respecto a esto, porque, por ejemplo, yo en algo que sí hizo Lula en su campaña, en la de 2021. 2022. 22. Fue los temas en los que no resultaba muy genuino el exponerlos, conseguir que haya voceros, incluso voceros despolitizados, no identificados con el PT, personas de la, no digo de la farándula, pero personas muy conocidas en Brasil, digo, y respecto a lo que decía Daniela también, es como no sería interesante tal vez que instalar el tema, pero tal vez no sea él el vehículo para instalarlo. Sí, a ver, como estrategia de campaña es totalmente válida, me parece inteligente. El tema es, bueno, viste, cómo se responde y cómo se articulan ciertas ideas en el medio de una escena de debate. Yo creo que acá hay algo interesante y es cuáles fueron los sujetos del discurso de Massa, ¿no? Digamos, vos fíjate que, o sea, respecto de quiénes hablaba, a quiénes traían la conversación. Bueno, traía a los trabajadores, traía a las mujeres, traía a las pymes. Los jóvenes. Los jóvenes. Fíjate que en los otros casos por ahí, los actores que se traían a la escena eran otros, ¿no? Digamos, para empezar, en el caso de Milei, la empresa, el empresario. Entonces, me da la impresión de que eso sí también, digo, por ahí la intervención fue muy desafortunada en relación con... Viste, también hay que decir, hoy Pablito Román decía, qué difícil que es de construirse. Y es cierto, es difícil de construirse. O sea, digo, es muy Pero difícil a veces, en vez de abrazar la incomodidad, que es absolutamente lógica, sobre todo en determinada franja etaria, es como que ya la tenés superada, ¿no? Querés fingir que la tenés superada. Claro. A ver, se habló mucho, lo mencionábamos recién, de materia seguridad y también justicia o poder judicial. Lu, ¿qué rescataste? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, rescato sobre todo algo que recién planteaba Gila, a quién le hablaba, por ejemplo, Patricia Bullrich. A mí me parece que también hace una apelación directa a lo que son las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas, que refuerza también la carta, por ejemplo, que ella le hizo circular entre las fuerzas hace unas semanas. Pero no sé si la vieron tan firme en lo que era su terreno más seguro, porque no, a priori podríamos decir que no hubo demasiadas propuestas concretas, ¿no? Está esto del Código Penal, reforma del Código Penal, que también se confunde con el Código Civil. Por ejemplo, plantea bajar la edad de punibilidad
lo dice en forma difusa, a diferencia de Schiaretti, que va por el mismo tema y dice, bueno, pero lo hacemos en línea con lo que dice la ONU y la UNICEF, ¿no? Me parece como que fue bastante más impreciso. Y después, con respecto a otros candidatos, que, por ejemplo, Massa fue más propositivo con los 3 ejes y Milei rupturista, incluso rupturista dentro de la propia alianza, porque Victoria Villarroel venía sosteniendo bastante esto de vamos a sostener la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interior, y él dice vamos a reformar todo. Porque aparte, Lu, vos nos contaste con respecto a eso, y creo que lo compartimos acá, que Victoria Villarroel dijo, a Rosario las Fuerzas Armadas de ninguna manera tienen otra tarea. Ayer dio a entender otra cosa, Milei. Sí, a priori sí, hay un cambio. Incluso Victoria Villarroel hace unos días, cuando le da una entrevista a Alejandro Fantino, dice, las Fuerzas Armadas no quieren que le pase lo mismo que le pasó con lesa humanidad. No quieren que en 20 años los vengan a juzgar por haber intervenido en el conflicto interno. Claro. ¿Ustedes cómo ven la estrategia? ¿A quién le estaban hablando? Mira, a mí muy interesante lo que estás planteando. A mí me parece que hay una... A ver, en primer lugar, hay algo del orden del voto corporativo que parecía que Bullrich lo tenía cautivo y que a último momento me dio la impresión de que se lo arrebató de alguna manera Milei, ¿no? A través de la... ¿A qué llamas voto corporativo? Voto corporativo, voto de las fuerzas. Bien. Voto de las fuerzas. Sí. O sea, la pregunta ¿es posible pensar o hipotetizar un voto corporativo? Sí. Hipótesis. Hipótesis. Me da la impresión de que una de las cosas que que hay que contar también respecto de ese bloque es Bullrich llevó a Chocobar. Sí. ¿No? Digamos que es un modo de volver a decir, bueno, el acompañamiento, señores, lo tengo yo, ¿no? Sí. Digamos, o sea, que también es disputar esa cosa del voto corporativo. Entonces, creo que ahí, digo, el desafío mayor de Bullrich es, bueno, cómo disputar a la familia es corporativo securitaria. Menos elitista, podríamos decir. ¿Cómo? Podría ser la corporación menos elitista, ¿no? Llevó a un policía que es de una fuerza municipal. Victoria Villarroel es la familia militar. Es cierto. Bueno, es una disputa por, bueno, el voto de la seguridad, ¿no? El voto de la defensa. Creo que también hay algo del carácter de Bullrich o de lo que viene ofreciendo. O sea, yo creo que seguridad es el área donde ella está más sólida, donde tiene menos problemas, donde efectivamente hay algo donde nadie duda, su votante no duda sobre su capacidad para tener una buena política de seguridad. O sea, Patricia, te diría, transmite la idea fuerte de antichorro. Sí. O sea, representa un poco, ocupa ese lugar. Entonces, bueno, el tema de la seguridad ciudadana, que es un tema que preocupa fuertemente, de alguna manera lo tiene entre sus activos. O sea, a diferencia de la vez pasada que discutían economía y hace agua totalmente, en seguridad ella tiene un activo de cara a la sociedad o un segmento de la sociedad que demanda punitivismo más duro, ¿no? Claro. Digamos. ¿Qué rol tuvieron Schiaretti y Bregman y en qué se llevaron y qué dejaron en el camino en los debates? Tenemos 2 minutos, o sea, claro, por las dudas. Daniela, ustedes lo trabajaron en Pulsar. A ver, lo que vimos de los principales impactos del debate es que son los dirigentes que le sacaron mayor provecho, mayor ganancia a un debate. Pero esto, digamos, si lo comparamos en la investigación de 2019, también pasó, ¿no? Uno de los principales hallazgos que encontramos es que el debate horizontaliza la oferta, es decir, le da las mismas posibilidades a los candidatos que vienen con viento de cola que los que corren de atrás. Sí. Y en ese caso les genera mayores capacidades de ser permeables en la agenda pública. El debate tiene una característica que no tiene otro evento de campaña, que es que te permite, digamos, saltar el cerco que tiene la audiencia hoy. Todos los eventos de campaña son de audiencias muy segmentadas, te escuchan los propios, te leen los propios, juegan los algoritmos en las redes sociales. Entonces, esto le da mayor capacidad a estos candidatos a que puedan sortear esas barreras y por eso también hacen que sean los mensajes que se vuelven transversales. Los otros candidatos están más encapsulados, digamos, envasados al vacío en su propia identidad. También tienen menos que perder, ¿no? También. Qué linda imagen de un candidato envasado al vacío, ¿no? Hay como, esa, y paga caliente, cobra frío, me la llevo esta noche. Es como una definición de monotributista, ¿viste? Paga caliente, cobra frío. Sí, está muy bien. Bueno, Sheila, Daniela, gracias a las dos por haber venido. Flor también,
pero antes vendamos crónicas Claro. de campaña. Vendamos ahora a las A 10 de la continuación, noche. después de Desiguales. A continuación empezamos, son 8 capítulos, hicimos con Pablo Ibáñez recorridas con distintos candidatos a presidentes, a jefe de gobierno, a gobernador bonaerense, y son 8 capítulos, uno con cada candidato, recorremos con ellos un poco de su día y charlamos sobre las cuestiones que les atañen. ¿Hoy quién arranca? Hoy arranca Santoro, Leandro Santoro, lo entrevista Pablo, y bueno, todos los días, más o menos 10 de la noche, se van a encontrar con cosas interesantes, con cosas que no solemos ver, un poco un detrás de escena que no solemos encontrar, y además después de estar mucho rato, al candidato lo conoces un poquito mejor. Y claro. Detrás de escena, pero también charla, intercambio de entrevistas. Todo lo que nos dejaron. Está muy Bien. bien, buena aclaración. Hoy 10 de la noche entonces. Gracias a las 3 por haber venido. Gracias. Bueno, ¿nos vamos a la mesa? Sí, con otra Vamos a hablar flor. con Son Flor. todas flor, te diste cuenta, ¿no? Está muy bien. Mejor flores que otras cosas, Lucila. Flor Bueno, Barragán. Qué día ¿Cómo andan? caliente hoy, ¿eh? Otra vez Sí. con el ilegal. Muy complicado. De hecho, es un poco el déjà vu de lo que fue las primarias, ¿no? La semana previa a las elecciones primarias pasaba esto. Hoy en el Ministerio de Economía no te hablan en fechas para llegar a la elección, no te dicen faltan 2 semanas. Ruedas. Te dicen faltan 8 ruedas. Claro. ¿Por qué? Porque es cada día del Banco Central, vos tenés 2 feriados, este viernes y el lunes de la semana que viene, en donde no hay mercado. Y hoy justamente el gran problema es lo que está pasando con el dólar. Lo que arrancó el día siendo la frase que rebotó por todos lados y que fue criticada desde Unión por la Patria hasta Juntos por el Cambio fue la frase de Javier Milei, candidato a presidente de La Libertad Avanza, que si quieren lo vemos y ahora lo comentamos. ¿Qué le recomendás a una persona que hoy le vence un plazo fijo en pesos? ¿Que compre dólares ya, le decís? Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino. O sea, hoy... Por ende persona no que tiene puede, pesos no puede tiene que valer comprar dólares. ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono. Pesos No puede tiene que valer comprar dólares. ni excremento. Cuando habla de que le emiten políticos argentinos es un error. Le emite el Banco Central, la Casa de la Moneda, mejor dicho. Es la moneda del Estado Claro, Nacional. es del Estado parte Nacional. de su soberanía. ¿Y qué digamos. le decís entonces a todos nosotros que cobramos en pesos? Bueno, ese es el problema del mensaje y supongo que a esa reacción se reflejó en la crítica a otros sectores, ¿no? Sí, es que de hecho, si uno, los fines de semana en general llegan todos los informes de la consultora y uno está con más tiempo y se pone a leer. Y ya el fin de semana, antes de esta frase fue hoy a la mañana, todas las consultoras decían, ojo con lo que pueda llegar a decir Milei. ¿Qué dijo la semana pasada Milei? Dijo, cuanto más sube el dólar, mejor. Me es más fácil dolarizar. Ya esa frase la escuchan todos porque es el candidato más votado. Fue eso en las primarias, es el que hoy más mide, entonces ya lo empiezan a escuchar. Como también escuchaban a Alberto Fernández en 2019, ¿se acuerdan cuando Alberto ganó las PASO por un Sí. montón de diferencia? Y Alberto Fernández dijo el dólar a 60 está bien y se clavó en 60, digamos. Muy El mer- criticado dentro de algún sector cierto. del Frente de Todos en su momento, pero lo cierto que es exactamente lo contrario de lo que hace ahora Milei respecto de la expectativa del dólar. Claro, porque si vos decís, cuanto más sube el dólar, mejor, el que piensa que vas a ganar dice, ah, bueno, pero entonces, si vas a dolarizar hoy sin dólares, no tenés Sí. dólares, y me decía hoy un economista me decía, si vos tanto agitás, es que efectivamente o no te dan los números y preferís agitar para que en este descalabro te den más los números, o que efectivamente no tenés los dólares para dolarizar y necesitas que el dólar termine en cualquier Claro. lado para dolarizar Una mega más devaluación. fácil. Claro. Le respondió Sergio Massa hace un rato nada más, en un acto en el que estuvo también Daniel Scioli, dijo lo siguiente. Decirle a la gente, saquen los depósitos de manera irresponsable. Yo cuando veo, y por eso valoro tu sentido de la responsabilidad, cuando veo candidatos que por un voto son capaces de prender fuego una casa, la verdad es que me preocupo. Porque en realidad esa irresponsabilidad no me hace daño a mí, no le hace daño a un gobierno, le hace daño a millones de argentinos, a empresarios que pierden valor de capital, a jubilados que pierden un ahorro. No les importa la gente. Lo único que les importa es alguna frase atractiva para generar un título en los medios. Estamos
frente a una manga de irresponsables que no piensan en la Argentina como nación, sino que se miran a ellos mismos para ver cómo se ven en un título de diario sin pensar en el mañana. Yo agrego algo en términos de las interpretaciones, creo que lo decíamos también en uno de los últimos programas, Lu. La situación con la inflación es tan traumático para las familias argentinas que este tipo de situaciones, y sobre todo si tienes una escalada del dólar tan grande, tiene un efecto disciplinador. Entonces hace que las sociedades acepten cosas que en otro momento, de mayor tranquilidad, de mayor calma, de menos desesperación, quizá no ocurre. Pasa en otros lugares del mundo esto también y en este mismo momento. Pero quiero decir, a veces se juega mucho con generar ese espanto para después terminar aceptando cosas que en otra situación no lo hubiera hecho una sociedad. Y de hecho salieron economistas, te digo, hasta de Juntos Así de perverso, digo, ¿no? Sí, economistas hasta de Juntos por el Cambio a decir que pidiéndole responsabilidad a Milei públicamente, digo, en Twitter, no sé, por decir uno, Eduardo Levillellati, que está en el equipo de Patricia Bullrich, pidiéndole responsabilidad a Milei. Después tenés un montón de notas en diarios donde citan a muchos economistas que están alejadísimos de Sergio Massa, lo mismo, criticando a Milei. Y lo que muchos recuerdan es que si uno muchas veces se recuerda este año comparándolo con el 89 por la tan elevada inflación. Por ejemplo, ¿no? Siempre que hablamos de la inflación decimos la más alta desde y nos vamos a esos años. Bueno, lo que se recuerda es que cuando vos en el 89 tuviste una hiper, la tuviste a principio de año, pero después la tuviste nuevamente. No es que porque ahora haya un descalabro, ya está, asume alguien el 11 de diciembre y se terminaron los problemas económicos. Digamos, el que fogonea esto, después le va a caer a él. No es que esto termina el 11 de diciembre. Hay algo que también viene pasando. Digo, uno entiende que las declaraciones de Milei terminan siendo nafta sobre el fuego. Ahora, el fuego empezó antes de que, o sea, el desarme de plazo fijo, cuando vos hablas con los banqueros, empezó hace ya varios días. Es decir, no sé, más allá de que termina siendo un aliento, por lo que decía Flor, que es una persona que tiene serias chances de ser el próximo presidente de la Nación, es una tendencia que empezó antes de que él lo diga, el desarme de plazo fijo. Personas que están en pesos y ante la cercanía de las elecciones sacaron los Bueno, pero ahí está la pesos. responsabilidad o no de si sos una persona con un poco de conciencia, y hablábamos antes del caso de Alberto Fernández, decir, che, esto está bien, y no salir a decir, che, saquen todo, los pesos son emitidos por políticos y son excremento que no sirven ni para abono. Yo quiero agregar otra cosa que me parece importante, sé que tenemos que cerrar, pero el fortalecimiento o la fortaleza del sistema financiero en la Argentina hoy no tiene absolutamente nada que ver con otro momento ni con el 2001. Es un mensaje importante. Hoy salió el Banco Central también en un comunicado a sostener eso. Están resguardados absolutamente todos los depósitos, porque si no, lo que se empieza a generar es una psicosis que después termina con la profecía autocumplida, digamos, ¿no? Gracias, Flor. En un rato vamos a hablar sobre Israel, porque lo que estuvo ocurriendo el sábado hoy, sin ninguna duda, bueno, conmociona al mundo. Uno no puede evitar mirar esas imágenes, esos videos y sentir el horror, creer que es una película de ficción, y el ahora, porque el ahora también es el ataque indiscriminado a Franja de Gaza, es la ONU diciendo lo que está ocurriendo en Franja de Gaza es inhumano, estamos al borde de dejar sin comida, directamente sin agua a poblaciones enteras. Así que de eso hablamos en un ratito nada más. Nos vamos al living, nos está esperando Gervasio Muñoz, porque mañana hay una sesión en diputados muy importante. Se tratan muchos temas. Va a ser una sesión que dura hasta la madrugada, es decir, hasta el próximo día. Entre esas cosas, alquileres. ¿Qué dice Gervasio? ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo andan? Primera pregunta, Gervasio, es mañana. ¿Qué es lo que se puede llegar a votar? ¿Mañana se puede modificar la ley de alquileres? Mañana se va a modificar la ley de alquileres. Entre dos opciones, la opción de Juntos por el Cambio, que tiene media sanción en diputados, que plantea volver al plazo de 2 años, aumentos cada 4 meses, sin índice, o sea, sin límite para esas actualizaciones, y la posibilidad de que nos puedan pedir alquileres por adelantado de 1 año o de 2 años. Y que además ya no sea obligatorio registrar los contratos de alquiler en AFIP. Y después está el proyecto del Frente de Todos y el Bloque Federal, que tiene media sanción en el Senado, que ahora pasa a diputados, que plantea sostener el plazo de 3 años, la actualización llevarla a cada 6 meses por un índice atado al salario, para simplificar un poco la fórmula que se va a usar, que es casa propia, la de Procrear. Sí. Y además una cosa muy importante, un poco en el contexto de lo que estaban charlando recién, que es la prohibición de publicar alquileres en dólares. Publicar. De publicar. Hoy está prohibido ya
pagar en moneda extranjera. Pero lamentablemente no se respeta. Claro, pero si te hacen firmar un contrato en dólares, vos automáticamente podrías pagarlo en pesos, que no tiene forma de judicializar y pedirte dólares. O sea, ahora, sí. lo que no está prohibido es que se publiquen alquileres en dólares y por lo tanto atar la cotización del precio del alquiler a la variación del dólar, que es un fenómeno que no tiene que ver tanto con una ley, sino con lo que estaban charlando recién. Hay un clima de dolarización y el sector, y los sectores sobre todo de poder económico, lo que hicieron una vez más es dolarizar el precio de los alquileres. Digo una vez más porque ya se ha vivido en otras épocas de la Argentina. Hay una tercera opción igual y es que no haya sesión. No llega a haber sesión. No, va a haber sesión, va a haber. ¿Y cómo, digo, tienen que conseguir la misma cantidad de votos un sector y otro para modificar? El que tenga la mitad más, el que tenga un voto más que el otro tiene el proyecto. Se pone en discusión primero el dictamen que viene del Senado, porque fue el dictamen de mayoría de las comisiones. Si el oficialismo no alcanza la mayoría, se pone en consideración el dictamen de Juntos por el Cambio. Que haya habido mayoría en el Senado la suficiente para hacer una modificación y que vuelva. Y que en comisión, como dice Nico, se haya obtenido mayoría para esta modificación. ¿Quiere decir que en el recinto va a ocurrir eso? ¿Es decir, que se va a modificar de la mejor manera para inquilinos? No es automático que haber tenido un dictamen de mayoría garantice los votos. Es más, ya sucedió que un dictamen de mayoría del Frente de Todos, el 23 de agosto, en diputados, no tenían los votos y se terminó votando el dictamen de minoría, que era el de Juntos por el Cambio. ¿Y cómo está el poroteo? Y estamos ahí. Yo creo que hay algunos que todavía tienen dudas, que son los bloques de las provincias, Natalia de la Sota, el Topo Rodríguez, hay algunos que todavía tienen dudas, los socialistas de Santa Fe. ¿Cómo? Los socialistas de Santa Fe, lo de socialistas ya es medio raro. Perdón, ¿cuál es la duda entre entregarle efectivamente la potestad de decidir cualquier cosa por sobre los inquilinos y que el Estado regule? ¿Cuál es la duda que tienen estos sectores? No, yo creo que no tiene que ver con una posición sobre la regulación de los alquileres. Tiene que ver con negociaciones individuales. Es muy mezquino. En donde lo que se negocia es el voto a cambio de otras cosas y nada más. ¿Y el año electoral? Y el año electoral, en donde creo que mañana va a ser muy evidente, como lo fue la sesión anterior también, que lo que se está disputando son modelos de país de tres sectores de la política y entonces cada uno juega del suyo. Los libertarios se abstienen para no darle los votos a Juntos por el Cambio ni al Frente de Todos. Juntos por el Cambio intenta ganar la sesión a pesar de que su ley es un desastre y el Frente de Todos necesita también ganar la votación. Gervasio, en cada cosa que se discute y sobre todo en el Congreso en el último tiempo se está discutiendo el rol del Estado. Ahora, en alquileres pasa de una manera muy pero muy gráfica, digamos. Metió un lío tremendo. En todos los bloques, me animo a decir, ¿no? Sí, hacía mucho tiempo que no se discutía este tema en la Argentina. La última vez había sido en el 85 con la ley de Alfonsín, la ley de alquileres de Alfonsín. Después se había discutido en épocas de emergencia económica, que fue en el 89, en donde sucedió algo muy parecido. Inflación, alquileres altísimos, alquileres dolarizados, y se vota en el Congreso congelamiento de precios de los alquileres por 6 meses. Después hubo un proyecto de una senadora del Frente para la Victoria en el 2007, solo un proyecto que Pichetto, en acuerdo con la Cámara Inmobiliaria, elimina la posibilidad de su tratamiento. Pero yo te diría que desde la vuelta de la democracia es la primera vez que se discute tanto el rol del Estado en el mercado de la vivienda, cuando en realidad toda la discusión desde la dictadura ya era, y es un poco hoy también, solo la posibilidad de acceder a la vivienda a través del crédito, o sea, de forma individual y completamente marginal. Nosotros lo que estamos planteando, me parece a mí, las organizaciones inquilinas, lo que estamos planteando es un proyecto de acceso a la vivienda para las mayorías. Y eso sí o sí tiene que ser el Estado interviniendo en el alquiler de vivienda que incluye a 10 millones de personas. O sea, hoy en este momento en la Argentina el acceso a la vivienda o garantizar el derecho a la vivienda es garantizar el alquiler. Bueno, los números son bastante claros, ¿no? Tenés 10 millones de inquilinos e inquilinas en la Argentina y cuando se habla de
garantizar la casa propia, estás hablando de 100.000, 150.000 en 4 años. Claro. Eso no es un proyecto de política de vivienda para las grandes mayorías, para los trabajadores y las trabajadoras. Sí creo que falta que sea un reclamo, digo, el acceso a la vivienda, sí, de las centrales de trabajadores. Más allá de algunos casos puntuales en donde nos están ayudando muchísimo, Pablo Moyano, Palazzo nos están ayudando a que mañana... O sea, entendieron que este es un problema que tienen sus bases gremiales, digamos. Ellos sí. Sus trabajadores, claro. Ellos sí, no todos. Yo creo que todavía falta que las centrales de trabajadores empiecen a ver el problema de la vivienda como un problema de los trabajadores. Bueno, sucede también en la política. Ayer en el debate... La vivienda fue uno de los ejes. Pero casi... Y lo que se plantea es, bueno, casa propia, crédito en un país con 50% de pobreza. ¿A quién le vas a dar un crédito? Bueno, habló Sergio Massa justamente hoy en Gelatina sobre alquileres con Pedro Rosenblatt. Dijo lo siguiente. Lo que planteé es que la regulación de mercados en la mayoría de los países serios la hacen los estados. Porque los mercados inmobiliarios son distintos. No es igual el mercado inmobiliario de Calafate que el mercado inmobiliario de Orán. Vos tenés que establecer normas madres en el Código Civil y después las regulaciones en cada estado y en cada ciudad de acuerdo a la realidad de cada estado y de cada ciudad. Y entonces lo que tenés que hacer es focalizar. ¿Cuándo fracasan las políticas públicas? Cuando no tienen focalización. ¿Coincidís? La ley de alquileres es una ley madre, como dice Massa. Yo creo que nosotros somos un país serio, no creo que seamos un país poco serio. Solo esa diferencia. Después, nosotros necesitamos un marco federal, que es el plazo del contrato de alquiler, como España tiene un marco federal, que es que en toda España el plazo del contrato de alquiler es de 7 años. Y nosotros tenemos un marco federal desde hace mucho tiempo, que es que el Código Civil dice, en el 85 decía 2 años, y ahora dice 3 años, y eso es igual para todo el país, porque imaginemos si no que en Calafate el plazo del contrato de alquiler es de 3 años y en Orán de 6 meses. ¿Por qué en Orán tenés garantizada la vivienda por 6 meses y en Calafate por 3 años? Yo creo que ahí lo que se refiere él es a regulaciones mucho más específicas, como puede ser el alquiler temporario, en donde, por ejemplo, Calafate suspendió los permisos para alquileres temporarios y turísticos, ya no habilita más viviendas para alquiler temporario porque tiene una crisis de vivienda en Calafate, claro, por en un lo montón turístico que es el lugar. Como lo tiene Bariloche. Eso sí como lo puede o está bien que lo defina en cada escena, cada localidad. Sí, totalmente. Digamos. Ahora, en el Senado había acuerdo en donde todos los bloques del Senado habían firmado un dictamen para regular, para crear un registro de alquileres temporarios, sí, y para que en la plataforma que se usa para eso figure el número de permiso. Sin embargo, eso no entró al Senado. Y sí, las organizaciones hoy tenemos una urgencia, que es mañana garantizar, sí, que se apruebe la ley del Frente de Todos, que luego se cumpla, porque además esto me parece que es bastante importante. Durante estos años nos han metido en una discusión parlamentaria como si ese fuese el problema de todo y la culpa de absolutamente todo. Y la culpa no es de la ley. Lo que sucede acá es que en Argentina el mercado inmobiliario cree que está por encima de las leyes. Sí, claro. Y cree que está por encima del Estado. Entonces, después de que mañana se vote la ley, nosotros lo que vamos a tener que discutir es qué va a hacer el Estado para que se cumpla esa ley. Sí, claro. Y después también que se vote en el Senado un registro para alquileres temporarios. Flor. Sí, ¿qué pasaría si todos los contratos, por más no sé qué va a pasar mañana, si se cambia o no la ley, pero todos los contratos van a seguir como venían, los que ya están firmados? ¿Averiguaron qué pasaría en una dolarización con esos contratos? No sé, vos tenés que recién te aumenta dentro de un año, pagás todos los meses en pesos. ¿Qué pasaría si se dolariza? O sea, me parece que la cuestión más legal en ese contexto
sería ya completamente secundaria. Me parece que si se legaliza algo que empieza a suceder de hecho hoy en el mercado, que es la dolarización de los alquileres, lo que vamos a tener es una crisis social de magnitudes impensadas. Claro. O sea, la preocupación nuestra hoy con la situación de los que alquilamos vivienda es dejar de discutir permanentemente la regulación, que mañana se defina, que el mercado cumpla lo que el Congreso decida y después, en el contexto en el que estamos, yo creo que puede ser muy, pero muy grave si prospera el proyecto de Milei. Pero me parece que puede ser grave en todo sentido. En Uruguay se votó el desalojo express. Si te atrasás 3 días en el pago del alquiler, te desalojan. ¿3 días? Sí, y yo sé que en los planes de Milei está eso también. Gracias, Gervasio. Vamos a seguir con atención, la Gracias. sesión de mañana. Ojalá tengamos ley mañana. Bueno, Nico, a ver, ¿qué otras cosas se van a discutir? ¿Vamos a la mesa con Nico a hablar de esto? Pensé que lo tomaban ahí. Pensé que le decíamos desde acá. Claro. Como nos dijeron tan rápido, tan rápido, tan rápido. A ver, Nico, ¿qué otras cosas se discute mañana en una sesión muy intensa en diputados? Subrayo el si hay sesión, pero no porque lo diga yo, hoy habló la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, y blanqueó que están juntando los votos para tener quórum porque Juntos por el Cambio no va a dar quórum. Esa es la información que ya tiene. Si hay sesión, además de esto, los temas que están en el temario es darle media sanción al proyecto para instaurar por ley el compre sin IVA, algo que hoy ya rige con la devolución del IVA, pero rige por una resolución, por un decreto del Ministerio de Economía, no es ley. Quieren transformar eso en ley. También algo muy importante que no llegué a checar, pero estaba previsto que hoy tenga dictamen para que pueda mañana tratarse, que es el proyecto para la promoción del GNL, Sí, Nico del gas tuvo natural dictamen, licuado. tuvo dictamen de mayoría y se trata Gracias, mañana. Forcita, no lo había checado, pero sabía que se trataba esta tarde y sabía que el Pero oficialismo que haya tenía... sesión porque escribí una nota diciendo que mañana se trata en el Ahora, Congreso. mira, hasta acá estaba en duda, pero ahora que sabemos que Ahora está tu llamamos nota a pendiente, ya se resolvió. Sale en el diario Papel. Llamamos a Son Cecilia los Moró en mismos. vivo y le Escúchame, decimos... Los Flor que está tienen- hace 5 minutos que Nico dijo que pongo en duda la sesión, transpirando, diciendo, ¿por qué me estoy enterando de esto ahora? ¿Los que tienen que garantizar la sesión son los mismos que tienen que garantizar los votos de tema alquiler? Claro. Vos lo primero que tenés O que sea, tener bloque federal. son, vos lo que tenés que tener son 129 sentados. Ah, pero ¿quiénes son? Esto pregunto. Bueno, y depende. El oficialismo tiene 116. Sí. En realidad tiene 115 porque el diputado Mirabella o Mirabellia, que responde al gobernador Omar Perotti, no va a estar porque está de viaje y tampoco estuvo en la sesión anterior porque también estaba de viaje. Sí. Y ¿Cómo viaja? le cuesta mucho el presentismo. Pierde el presentismo todos los meses. Se quedaba libre en el colegio, Entonces ¿no? vos ahí tenés 115, sí, el bloque federal son 8, lo que pasa que no son 8 uniformes. Sí vas a contar seguro con el quórum de los 4 de la izquierda, por lo cual ya está casi en 119. Se supone que hay un bloque que es el bloque que se llama Provincias Unidas, que son 2 diputados de Río Negro, 2 de Misiones, que cuando el proyecto se trató originalmente en diputados acompañaron el de Juntos por el Cambio, pero ahora en comisiones acompañaron el del oficialismo, por lo cual hay que ver qué hacen en el recinto. Yo hablé con alguno de ellos, tenían que tener una charla con, por ejemplo, los rionegrinos, con Alberto Beretín, el gobernador electo de Río Negro, que es el jefe del espacio, que en el Senado acompañó el bloque del proyecto del oficialismo, pero los diputados, cuando se trató de diputados, votaron con Juntos por el Cambio, esto es una cuestión muy así. Y hay que ver qué pasa con la Libertad Avanza. Presumimos que se va a abstener, como ya hizo en el debate original, pero hay que ver si baja a dar quórum o no. ¿Y la que izquierda? Ya es otra situación. La izquierda sí. La izquierda va a dar quórum y va a acompañar el proyecto. Sé que hay diputados que ya adelantaron su abstención. Sé que el Topo Rodríguez y Natalia de la Sota, que es de la provincia de Córdoba, se van a abstener. Sé que los socialistas se abstuvieron en la votación original y hay que ver qué hacen ahora. Se va a definir por 1 o 2 votos. Bueno. El escenario es ese. Claro. Estamos en clima de debate, ¿no? Y nosotros... Perdón, Palito, una cosa más. Y también se trata la creación, de 3 nuevas universidades, que no es menor. ¿Cuáles? Digo porque es no menor. No me acuerdo las 3. Sé que una es de Saladillo y me acuerdo porque es una universidad que pidieron de Juntos por el Cambio.
Es decir, le pusieron en el temario a Juntos por el Cambio una universidad que ellos pidieron. Para que se sienten. Hay que ver si es lo suficientemente importante. Decía, estamos en clima de debate y se armó como un punto de atención realmente para subrayar. Ahora, este tipo de debates y sobre las mismas definiciones y a veces en temas muy específicos se dan en cada sesión. Mañana se va a volver a discutir una enorme cantidad de cosas y de perfiles de país y se van a tratar de traer otros temas en el marco de la argumentación muy parecido a lo que pasó ayer. No tiene la misma atención, no tiene el mismo gancho, si usted quiere, la misma difusión. Pero es interesante seguirlos porque ahí se desnudan y en muchos casos confiesan también, cosa que después en set televisivos dicen lo contrario, ahí tienen que argumentar posiciones. Es muy interesante y por supuesto se puede seguir por las señales. Mañana Dipu TV o Diputados TV y si no en Senado TV en su caso. Y por supuesto acá en Desiguales, que Sí, vamos a por estar supuesto, atentos después desde las tendremos 8:30 de la el noche. Sí, si miran no, todo- vamos a si estar todo- en vivo. no, No, sí, creo que sí. esté votado, de hecho, a las 8:30 No, de de hecho, la noche si el todos proyecto. miran eso, me quedo sin laburo, así que mírenlos No, alguno, otro. Nos van a mirar a pero es muy nosotros. importante para formar ideas Nos ciudadanas, miran muy a nosotros. importante. Vamos Digo. al living. Dale, Vamos al living vamos con al nuestro living, invitado porque estamos con Kevin Levin, que es sociólogo. Y vamos a charlar sobre lo que está ocurriendo en Israel, en Franja de Gaza. Kevin, gracias por haber venido. Gracias por la invitación, un gusto. Diría, Dale. ¿qué es lo que te parece importante contarle de este tramo del conflicto a la audiencia para que entienda, para que tenga buenas herramientas para una mejor comprensión de la situación? De forma muy resumida, diría que hace ya varios años hay un conflicto latente entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, que es uno de los territorios, de los dos territorios grandes en los cuales están los palestinos, no es el único. Ese conflicto venía tomando la forma de enfrentamientos esporádicos cada 2-3 años. Hamás no reconoce la existencia del Estado de Israel, exige, digamos, el mantenimiento del Estado de Israel y crear en su lugar un Estado palestino con características bastante particulares. Lo que vimos empezando este sábado parece ser un nuevo capítulo. Hubo una incursión en territorio israelí cuando nadie la esperaba. Israel es un país que tiene tecnología militar, tecnología de inteligencia muy avanzada, considerado uno de los países más avanzados en este sentido del mundo, y fue tomado por sorpresa a partir de las horas muy tempranas del sábado. Para nosotros todavía era la noche. Tenemos una cifra de muertos que va creciendo día a día. Está por encima de los 800, la gran mayoría civiles que viven en comunidades, sobre todo agrícolas, alrededor de la Franja de Gaza, y una promesa del primer ministro Netanyahu de que va a haber una respuesta muy contundente. En este sentido fue claro, estamos en guerra, dijo. Sí, de hecho ya entiendo que hay casi 700 muertos registrados del lado de Franja de Gaza también, según información que dieron desde allí. Hay también personas secuestradas y ahí, al menos hasta la última información que yo escuché, decían desde Hamás, si vuelven a bombardearnos, vamos a matarlos y vamos a televisar estos crímenes. ¿Esto está ocurriendo efectivamente, esta amenaza? Todavía no pasó. Ah. Sí dijeron que aparentemente lo que estamos viendo ahí son bombardeos, ¿no? Que empezaron esta primera etapa de la guerra, es aérea. Sí, Israel no entró territorialmente a la Franja de Gaza con soldados, lo cual haría multiplicar por mucho la cifra de muertos probablemente, pero sí dicen que algunos rehenes, creo que dijeron 2, habrían muerto por estos ataques aéreos. No tenemos forma de saberlo, no tenemos ni siquiera una lista de las personas que están bajo la posesión de Hamás y de Jihad Islámica, otro grupo que también entró dentro de la Franja de Gaza. De hecho, del lado israelí todavía hay muchas personas que están buscando a sus familiares, que no saben si están en Gaza, si están desaparecidos, si están muertos. Pero sí, una situación bastante imposible porque dijeron, si Israel entra para recuperar a estas personas, vamos a empezar a Claro. ejecutarlos frente a los ojos del mundo. Vamos a mostrarlo. Vamos a darle la bienvenida también para esta charla a Darío Teitelbaum, presidente de la Unión Mundial de Meretz. Está desde Israel, entiendo que a pocos kilómetros de la Franja de Gaza. Darío, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Lucila Trujillo, Pablo Caruso, en Desiguales saludamos, Televisión Pública. Hola, buenas noches, gente. Sí, efectivamente, a 7 kilómetros de la Franja de Gaza, en realidad comenzando a vivir la tragedia luego de haber tenido esta gran acción del Hamás, este gran asesinato que ellos hicieron hace 2 días, un poquito más de 2 días, y comenzando también a comprender cuál es la dimensión real de esto.
esta zona es una zona periférica, estamos lejos del centro del país, pero por el otro lado una zona de mucha, digamos, de mucha vida común, de mucha fraternidad entre las diferentes poblaciones. Y ahora tenemos que lamentar la ausencia de cerca de 1000 personas Claro. que fueron asesinados de manera brutal. Darío, te quiero Sí. preguntar por qué estabas haciendo vos el día sábado a esa hora, porque estando a 7 kilómetros de Franja de Gaza, entiendo que posiblemente tu casa podría haber sido un blanco. Bueno, nosotros somos la segunda línea. Ah, ok. Es decir, no somos la línea directa digamos, al límite, sino somos la segunda línea. Es cierto que mi kibutz es una clase de granja comunitaria. Mi kibutz sufrió un intento de entrada de terroristas, pero no, la gran historia fue evidentemente la incursión terrestre después de un fuerte bombardeo que realizó el Hamas y que en realidad les permitió entrar con autos y lograr dividirse entre 11 kibutz y 2 ciudades, y ahí comenzaron su matanza. No hay otra manera de decirlo, es decir, pasando casa por casa y asesinando a cada persona que encontraban, tratando de arrancar de los refugios a personas y parte de ellos, a los que no mataban, los preparaban para meterlos dentro de un camión y simplemente llevarlos a la Franja de Gaza. De esta manera tenemos más de 150 rehenes en la franja misma. Yo escuché que Kevin anteriormente se refirió a eso. A ver, Darío, alguien hoy también desde Tel Aviv me caracterizaba la escena como una escena imposible, con falta de palabras para explicar lo que se ha vivido en las últimas horas. Y nosotros a tantos kilómetros de distancia quizá queremos tener impresiones más conceptuales, de contexto, y quizá no sea el momento de tanto dolor y tanta preocupación. Aún así, la misma pregunta que le hacíamos a Kevin. ¿Esto se explica por las últimas 72 horas o qué otros elementos hay que incorporar para entender de raíz lo que está ocurriendo y la acción de Hamas y la respuesta eventual de Israel? No, esto tiene que ser observado desde la polarización que genera en realidad la ideología islámica extremista y la conjunción de los otros factores que llevan o podrían llevar a conductas de esta clase. Esto no nace como una idea, esto no es espontáneo, estamos hablando de un Hamas que lo preparó durante largos meses, pero permíteme decir también que también esta es este es el fracaso de una concepción. Nosotros estamos recordando 50 años de la guerra de Yom Kippur, la guerra de 1973. También ahí, en esos días, fue la caída absoluta de una concepción. Acá es lo mismo. La única diferencia es que en el caso de 1973, la primera línea fueron soldados. Aquí fueron ancianos y niños. Pero no solamente eso, también más figurativamente, hay que decir que también es una pérdida de confianza de la gente de la región en el ejército. El ejército no llegó a tiempo, la caballería no llegó a tiempo. Y hubo gente que estuvo metida dentro de su casa durante horas y horas y horas. Pedían por medio de la televisión que manden eso ha tenido alguna explicación por parte del gobierno de Netanyahu? Te amplío la pregunta, Kevin, también, hasta aquí.
Creo que hasta ahora Darío va a saber mejor que yo, pero hay cierta expresión de unidad, de mucha solidaridad al interior de la población israelí. Hasta ayer había zonas que no se sabía si ya habían sido, digamos, liberadas de los terroristas que se habían infiltrado. Va a haber, sin duda, un episodio en el cual el gobierno va a tener que dar cuenta de cada uno de los errores que llevaron a esta tragedia. ¿Qué pasó con la falla de seguridad? ¿Qué pasó con la cerca que parece que atravesaron así nomás? ¿Cómo no supieron esto? No es, por cierto, solamente una falla del Servicio de Inteligencia de Israel. También podemos pensar, Estados Unidos está en la región. ¿Para qué? ¿Y qué pasó con el operativo? He escuchado de soldados que tuvieron que hacer dedo para llegar a los lugares donde lo estaban llamando. Eso en Israel parece una locura. Es como que nadie puede imaginar que, aparte, un territorio no tan extenso, además, ¿no? Convengamos que no tiene la dimensión de Argentina en cuanto al tamaño, con lo cual las distancias son más cortas. Israel es más chico que la provincia de Tucumán. Claro. Tengo que hacer una pregunta incómoda, discúlpenme también, Darío, pero esta situación, de alguna manera, no favorece la posición tan dura de Netanyahu con la reforma de la Corte, buscando quizá un consenso que no tenía, era muy discutido respecto de cómo continuar efectivamente el conflicto. Las teorías conspirativas... Permíteme... Sí, Darío. Sí, permítame decir que este fracaso de políticas gubernamentales de los gobiernos de Israel nos ha llevado a la situación que durante 20 años tenemos constantes, es como un ring la zona, y estamos constantemente en la situación de que ellos inventan una manera de atacarnos, nosotros comprendemos una manera de defendernos, y entonces hay una escalada y hay algo peor, y esto es un círculo vicioso que no para. Sin ninguna duda, y acá hay que decirlo con todas las luces, estamos hablando de una acción imprevista, un fracaso de la inteligencia israelí. Es más, estamos hablando de una cierta victoria, no es una victoria evidentemente, pero una cierta victoria de lo rudimentario. Es decir, a veces ese pensamiento medio mágico, que por medio de la tecnología, que por medio de la detección, que por medio del Iron Dome vas a poder evitarlo. Claro. Y en realidad te entraron de esta manera con camiones, digamos, disparando las cámaras de seguridad. Israel se quedó ciego, es decir, figurativamente hablando. Se entiende. Los videos aparte lo muestran, ¿no? Esa corrida a campo traviesa, como si estuviesen directamente rompiendo el alambre de una casa quinta. Es una locura. Es de película. Es de película, y me atrevo a lamentablemente, decir, ¿no? Sí, este fue el ataque más sencillo que podía ocurrir. Israel claramente pecó de soberbia, porque la tesis que manejaba el gobierno era que Hamás estaba muy pobre, muy débil y muy aislado, y que Israel podía sostener el conflicto básicamente ignorando el tema palestino sin una solución diplomática. Mañana vamos a seguir el tema, por supuesto, en su profundidad, en su contextualización, pero esto que se está viendo es realmente dramático. Darío, muchísimas gracias por incluso la diferencia horaria que tienes de allí. Kevin, lo mismo. Estás invitado nuevamente, Kevin. Vos a Darío vamos a dejar dormir un poco más. Nos vamos a ir a un breve corte y estamos. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, estamos cerrando Desiguales. Quédense porque viene Crónicas de Campaña con Flor Halfon, con Pablo Ibáñez, siguiendo a candidatos y candidatas, y por supuesto también una entrevista, como pocas veces se lo ve, el detrás de escena. Mañana 8:30 nos volvemos a encontrar. Dale. Adiós. Pásenme.